Hola, hola y bienvenidos a todos a otra enseñanza acerca de la palabra del Señor, God's Big Story, la gran historia de Dios para la humanidad. Y en esta ocasión tenemos una enseñanza acerca del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, vamos terminando el Nuevo Testamento. Tenemos algunos libros que todavía no hemos estudiado, que vamos poquito a poco sacando los videos para que ustedes puedan ver esas enseñanzas, pero en el día de hoy hablamos acerca del libro de Hebreos. Bueno, mi Zoe está insistiendo que ella también quiere aprender acerca de Hebreos. Así que vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Primero, yo quiero saber si alguien sabe qué es esto que está aquí. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser esto que está aquí? Zoe, ¿tú sabes lo que es esto? Huélelo. ¿Sabes lo que es? Esto es un diario, o podemos decir en inglés a journal. Esto es un diario, un journal. Esto se utiliza para escribir tus pensamientos. Puedes usarlo para escribir cosas que tal vez están pasando en tu vida, cómo te sientes, ¿verdad? Antes se usaban mucho los diarios, ya no se usan tanto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña venían los diarios, venían con unos candaditos para uno guardarlo y ponerle un candadito para que nadie supiera lo que uno estaba escribiendo. Pero sí, eso era un diario. Y en realidad puede ser cualquier libreta o libro, puede ser utilizado como un diario. Y a veces hay personas que utilizan libros también para hablar con Dios y escriben sus pensamientos y las cosas que le quieren decir a Dios y lo escriben en una libreta, y esa es la manera en que ellos se comunican con Dios, ¿verdad? Pero en este caso les doy un ejemplo de un diario, ¿verdad? Que una persona utiliza para escribir sus pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. A veces pasamos por situaciones difíciles o tal vez momentos felices y queremos escribirlo en un lugar, queremos tenerlo documentado de que esto está ocurriendo en nuestra vida. Y a veces escribimos porque pensamos que no tenemos con quién hablar, o que tal vez si le decimos a alguien por lo que estamos pasando, tal vez no nos entiendan, y lo ponemos y lo escribimos en un diario, lo escribimos en un papel, porque la libreta nos entiende, ¿verdad? Las libretas no pueden entender. No, las libretas no nos pueden entender porque no son un ser humano, ¿verdad? Es un papel, es un objeto. Si hablamos con mamá, si hablamos con papá, con un hermanito, una tía, un abuelo, ¿verdad? Con una persona, ellos sí nos pueden entender. Pero ¿saben qué? Hay una persona que nos puede entender como más nadie en el mundo nos puede entender. Y ese es Jesús, ese es Dios. Él nos puede entender mejor que cualquier otra persona porque Él es nuestro creador. Él fue el que nos creó. Y por eso es que Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce todo lo que hay en nuestra mente. Y esa es la mejor persona a quien le podemos hablar acerca de nuestros sentimientos o acerca de las cosas que nos pasan, aunque sean tristes o aunque sean felices. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque en God's Big Story, en la gran historia de Dios para la humanidad, Dios siempre nos recuerda que Él envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. El libro de Hebreos está lleno de recordatorios para nosotros poder recordar el pacto que hizo Dios con nosotros a través de su Hijo Jesús. Si recuerdan, hace muchas semanas atrás estudiamos acerca de Abraham cuando hablamos del libro de Génesis. Hablamos de Abraham y el pacto que hizo Dios con él, ¿verdad? Le dijo que él iba a tener mucha descendencia, que iba a tener muchos hijos, ¿se acuerdan? Como las estrellas del cielo. Iba a tener mucha descendencia, ¿verdad? Y que si ellos servían, ¿verdad? Tenían un acuerdo de que si ellos servían, si ese pueblo servía a Dios, ¿verdad? Dios los iba a proteger. Dios les dio
unos mandamientos, unas reglas a seguir, ¿verdad? Le dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Aquí hay unas reglas para que ustedes puedan seguir, para que ustedes puedan vivir una vida de acuerdo a lo que a mí me agrada. Ustedes puedan vivir una vida que los acerque más a mí. Porque ¿qué pasó cuando entró el pecado al mundo? El pecado vino a separarnos del Señor. El Señor es perfecto, el Señor es santo, ¿verdad? Y el pecado nos separa del Señor. Entonces Dios nos dio esas reglas, esos mandamientos para que pudiéramos vivir una vida más cerca de Él. Aunque vivíamos, ¿verdad?, en este mundo pecaminoso, al seguir esas reglas, ¿verdad?, podíamos estar más cerca de Él. Pero ¿qué pasaba? Todos los años el pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad? Porque aprendimos que la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte, y por eso tenía que morir un animalito. Una vez al año tenían que hacer un sacrificio y tenía que morir un animalito para que el Señor los perdonara ese año por sus pecados. Pero eso no era suficiente para el resto de su vida, porque al otro año tenían que hacer lo mismo, tenían que hacer otro sacrificio, sacrificar a otro animalito para que sus pecados pudieran ser perdonados, ¿verdad? A través de ese sacrificio de ese animalito, porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. ¿Y qué hizo el Señor? Envía a su Hijo Jesús para que de una vez y por todas Él pudiera morir en la cruz por nosotros y con esa muerte poder perdonar todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente, los del futuro. Ya todos los años no había que hacer sacrificio porque Jesús hizo un sacrificio perfecto que cubriría todos nuestros pecados, limpiaría todos nuestros pecados para siempre. Y ese fue, ¿verdad? Esa fue lo maravilloso que hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Que envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Y el libro de Hebreos nos recuerda, ¿verdad?, ese pacto hermoso que hizo Dios con nosotros. No sabemos quién específicamente escribió el libro de Hebreos, no sabemos, pero mucha gente dice que fue Pablo. No lo sabemos, no estamos seguros que eso sea realidad, ¿verdad? Pero eso es lo que muchos dicen. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En Hebreos capítulo 4, Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es eso del sumo sacerdote? Bueno, como les dije, en los tiempos de antes, los israelitas, ¿verdad?, el pueblo de Dios, que son los descendientes ¿de quién? ¿De quiénes salieron los israelitas? De Abraham, que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y a Jacob le cambiaron el nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ok, así que los israelitas, ellos tenían que hacer unos sacrificios. Ellos tenían lo que se llamaba un tabernáculo, que era como, vamos a imaginar que era como una iglesia que estuviera debajo de una carpa, afuera, ¿ok? No era una iglesia como la de nosotros, que bloque, tiene paredes, ¿verdad? Era un tabernáculo, se le llamaba. Y ahí no es como ahora que todos entraban adentro, ¿verdad? Solamente los sacerdotes podían entrar. Las personas iban y traían sus sacrificios, pero no podían entrar. Eran los sacerdotes que entraban, ¿verdad? Había unos sacerdotes que podían estar
en un lugar, ¿verdad? Del tabernáculo, pero había un lugar que se le llamaba el lugar santísimo. A ese lugar los sacerdotes, habían algunos sacerdotes que no podían pasar, solamente el sumo sacerdote podía entrar porque ahí estaba la presencia del Señor y no todo el mundo tenía acceso a la presencia del Señor. Así que el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y podía ofrecer, ¿verdad?, ese sacrificio. ¿Y por qué le llamamos sumo sacerdote a Jesús? Porque Jesús es esa persona que fue, ¿verdad?, y que va al Padre, ¿verdad?, a Dios, y con su sacrificio de morir en la cruz por nosotros, Él va al Padre y el Padre nos da el perdón a nuestros pecados. Ya no tiene que ser un sumo sacerdote que todos los años vaya ya al lugar santísimo a pedir perdón, porque ya Jesús lo hizo. Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Él fue al Padre, ¿verdad? Y se ofreció Él mismo como un sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir perdón por nuestros pecados. ¡Qué complejo! Pero eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, y por eso es que en este versículo la palabra nos dice, ¿verdad?, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero hay algo muy hermoso que podemos encontrar en Jesús, y es que Jesús nos entiende. Jesús tiene la capacidad de entender por todas las cosas por las cuales nosotros pasamos, porque Él bajó, ¿verdad?, del cielo, de toda su gloria, bajó a esta tierra y vivió como un humano. Y durante ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él pasó por muchísimas cosas y pasó por todas las cosas que tú y yo pasamos al estar aquí en este mundo. Y eso es algo maravilloso que podemos encontrar en Jesús. Alguien que puede entendernos, que no importa por lo que estemos pasando, cuán difícil sea la situación que estemos pasando, Jesús nos entiende. Jesús también pasó por dificultades y podemos ir a Él y Él nos va a entender, ¿verdad? Ese versículo 15 dice: nuestro sumo sacerdote, Él comprende tus debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él también las enfrentó. Recuerden en aquel momento en el cual el enemigo, Satanás, lo tentó. Él tenía mucha hambre. ¿Alguna vez te has sentido hungry? ¿Alguna vez has tenido mucha hambre? Jesús también pasó por eso. Jesús estaba ayunando por 40 días y el enemigo se le presentó a tentarlo. Le dijo: convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Y no era que comer era malo, pero era que el enemigo lo estaba tentando y Jesús no podía caer en esa tentación, ¿verdad? Así que Jesús también fue tentado, como nosotros también pasamos por situaciones donde tenemos que escoger: ¿hago lo bueno o hago lo malo? Y a veces escogemos lo malo, ¿verdad? Nos pasa muchas veces, a veces hasta sin querer, no queremos hacer algo malo, pero es como que de momento pasa y tú como que no te diste cuenta que pasó, ¿verdad? A mí me pasó los otros días que alguien me preguntó algo y se fue una mentira por ahí, de la nada. En vez de decir no, dije sí. Y al momento dije: espérate, no. ¿Por qué yo hice eso? No. La respuesta es sí. Y fue como algo automático. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Nos pasa. Es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo importante es que reconocemos en el momento cuando hacemos algo mal y decidimos, ¿verdad? No, tengo que hacer lo bueno. Y Jesús también pasó por esos momentos en los cuales Él tenía que escoger: ¿hago lo bueno o hago lo malo? ¿Verdad? Pero la próxima parte del versículo dice: sin embargo, que quiere decir como pero, Él nunca pecó. Aunque Él nunca pecó, Él tiene compasión de nosotros y entiende, ¿verdad? Él entiende cuando cometemos errores y está dispuesto a perdonarnos. Y siempre podemos ir a donde Él, ¿verdad? Con nuestras preocupaciones o simplemente para decirle:
Jesús, estoy pasando por una situación difícil, tal vez en la escuela, y yo quiero hacer lo bueno, pero también tengo ganas de hacer lo malo, ¿verdad? Podemos ser sinceros con Jesús porque Jesús entiende. Jesús pasó por dificultades, Jesús pasó por tentaciones y Él lo entiende. El próximo versículo dice, acerquémonos con toda confianza al trono de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que el Señor nos dice en estos versículos y nos recuerda que solo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Nos podemos acercar a Él en oración, en cualquier momento del día. A cualquier hora, en cualquier lugar, podemos acercarnos a Él en oración, podemos orar, podemos decirle cómo nos sentimos por lo que estamos pasando. Y dice la palabra que allí vamos a recibir misericordia y la gracia, ¿ok? Recuerden que hablamos acerca de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Es recibir amor sin merecerlo, ¿verdad? Porque muchas veces dijimos que aunque queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo, ¿verdad? Nos portamos mal. Pero no importa, porque aún sin merecer que Dios nos dé misericordia y nos dé de su amor, aquí dice que cuando nos acercamos a Él recibimos gracia, que es amor aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Y recibiremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Ahora yo quiero hacer un ejercicio contigo. Busca un papelito y un bolígrafo o un lápiz, ¿verdad? Busca un papelito y busca un bolígrafo o un lápiz, ¿verdad? Y yo quiero que escribamos en este papelito algo por lo cual tú estás preocupado. Tal vez algo que cuando te acuestas tú piensas en eso y dices, estoy preocupada por esto, o esto me tiene triste, o esto me da miedo. Lo que tú quieras escribir, vamos a escribirlo en un papelito. A lo mejor tú piensas que por lo que tú estás pasando, tú eres la única persona en el mundo que lo está pasando. O tal vez piensas que nadie entendería por lo que tú estás pasando. Tal vez mami y papi no entenderían lo que tú estás sintiendo, o algo que te da miedo, o algo que te pone triste. Vamos a escribirlo en el papelito. La historia de hoy nos recuerda que nosotros no estamos solos, que Jesús entiende por todo lo que nosotros pasamos, que Él está dispuesto a ofrecernos su misericordia, su gracia, que Él está ahí cuando más lo necesitamos. No importa por qué estemos pasando, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Él tiene la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar nuestros ojos por unos minutitos. Y yo quiero que tú ores al Señor y tú le presentes lo que sea que tal vez te tiene preocupado o triste o con miedo o lo que sea. Si hay algo por lo cual tú estás preocupado, puede ser cualquier cosa. Tal vez tus notas, o una situación en la casa, o una situación en la escuela que no te estás llevando bien con alguien, o lo que sea, ¿verdad? Que a lo mejor te preocupe, o tal vez un familiar que no tenga a Jesús en su corazón, y eso te preocupa porque tú quieres que ellos tengan a Jesús en su corazón, ¿verdad? Lo que sea, tu papelito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Yo voy a hacer una oración rapidito, pero después que yo termine la oración y terminemos el video, yo quiero que tú hables con el Señor, y cuando tú te sientas que ya tú oraste, ya tú se lo presentaste al Señor, ¿verdad? Y ya tú sientes que ya tú se lo diste y se lo entregaste al Señor, en ese momento vas a coger tu papelito y lo vas a tirar al zafacón. ¿Por qué? Porque una vez le damos nuestras preocupaciones y nuestras cargas al Señor, ya no nos pertenecen.
ya son del Señor, el Señor se va a ocupar de ellas y ya no nos vamos a preocupar por ellas. Y al tirarle al zafacón es como un símbolo, ¿verdad? De que ya no nos vamos a preocupar por eso, se lo vamos a poner en las manos al Señor, ¿ok? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual tú nos has recordado que tú eres nuestro sumo sacerdote, que con tu sacrificio en la cruz perfecto, tú has ido al Padre y nos has ofrecido perdón por nuestros pecados para siempre. Gracias porque tú nos recuerdas también que tú nos ofreces misericordia, que tú entiendes cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Tú entiendes cuando somos tentados, cuando pasamos por pruebas, cuando estamos tristes, así también como cuando estamos contentos. En todos los momentos de nuestra vida, Señor, tú estás y tú nos conoces mejor que nadie. Gracias porque tú nos recuerdas en el día de hoy que tú eres la mejor persona con la cual nosotros podemos contar, a la persona que nosotros podemos ir a hablar acerca de nuestros sentimientos, acerca de lo que sentimos. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos y nos dices a través de tu palabra que estás dispuesto a ofrecernos misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Ayúdanos a poder entregarte a ti nuestras preocupaciones. Todo lo que sentimos, nosotros te lo podamos entregar a ti, Señor, porque reconocemos que cuando te entregamos las cosas a ti, tú te encargas de nosotros, Señor. Y nos das paz, así que te pedimos que tú nos llenes de tu paz, Señor, para que nosotros podamos sentirla y podamos estar seguros que te tenemos a nuestro lado y no tenemos por qué temer a nada. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando terminemos este video, cierra tus ojitos y háblale al Señor y explícale exactamente lo que tú estás sintiendo dentro de tu corazón. Y puedes dar tu papelito al zafacón y recuerda que Jesús es la mejor persona con la que puedes hablar, pero también está mami, también está papi, abuelita, tu tía, ¿verdad? Con quien sea que tienes confianza, también con ellos puedes hablar, pero la persona que siempre te va a entender porque conoce tu corazón es el Señor, así que Él siempre está dispuesto, solo tenemos que acercarnos a Él en oración. Él nos escucha y Él nos ayuda y nos da paz, porque a veces son situaciones, ¿verdad?, que no tienen solución rápida, pero a lo que termina la situación, el Señor nos da paz. Así que besitos, gracias por estar aquí hoy escuchando esta enseñanza del libro de los Hebreos y será hasta la próxima. Bye bye.